pueden llamar de donde te llame, te pueden invitar, te pueden traer, te pueden venir, pero tú tienes raíces en Dios. Qué bueno cristianos que echan raíces en Dios. Qué bueno cristianos que echan raíces en la doctrina. Qué bueno cristianos que dicen: yo soy de Jesucristo. Amén. Ya para terminar, hermanos, la Biblia dice en Santiago capítulo 1 verso 8: los hombres de doble ánimo son inconstantes en sus caminos. La gente de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Qué bueno en esta hora, hermano, que usted y yo podamos decir: voy a ser constante. El que conocieron inestable, el que conocieron que no leía la Biblia, el que conocieron que no se consagraba, el que conocieron que donde iba se mezclaba con todo. Hay personas, hermanos, que se mezclan en todo donde la gente esté. Si es una fiesta, hermano, baila. Hay jóvenes cristianos que bailan mejor que los mundanos. Uno ni sabe dónde aprendieron ni cómo aprendieron. Ahí sí, como dijo un pastor, dijo: ¿y este quién? ¿Y este dónde aprendió? Imagínese, el hijo del pastor bailaba mejor. Hermanos, nosotros necesitamos tener estabilidad en Dios. Hermana, usted debe ser conocida como la cristiana de Proverbios, esa mujer virtuosa. Y cuando usted diga: soy cristiana, que la gente diga: es una cristiana. Jóvenes, necesitamos jóvenes que levanten en alto la bandera del Señor. Pero yo quiero decirles: Dios los va a bendecir. Dios no se queda con nada. El cristiano estable es una bendición. El cristiano fiel es una bendición. Su vida, sus hijos, su familia, hermano, todo lo que está, esas personas en todo momento son una bendición. Pero sobre todo que Dios sabe con quienes cuenta. Qué bueno que usted pueda ser uno con los que Dios cuenta en esta isla, hermano. Una persona, un cristiano, un hermano, una hermana con el que Dios pueda contar aquí en Aruba. Si estás en la escuela, que Dios pueda decir: esa niña en la escuela, yo puedo contar con esa niña en la escuela. Ese niño en la escuela, yo puedo contar con ese niño en la escuela. Ese adolescente ya cambió y pasó de la escuela al colegio, yo puedo contar con él en ese colegio. Ese joven, yo puedo contar con él en ese trabajo y en la escuela. Él es débil, él tiene problemas, pero yo sé que puedo contar con él. Hermano, qué bueno que Dios pueda decir de un cristiano aquí, de un varón, de un padre, que Dios pueda decir: oye, yo contigo puedo contar, tu fidelidad me gusta, eres débil, igual que Elías, sujeto a circunstancias y pasiones iguales que las nuestras, dice la Biblia. Elías, hermano, pero se fijó en Dios, permaneció en Dios. Qué bueno que aunque humanos, aunque sujetos a debilidades, pero que Dios pueda decir: yo cuento contigo, tú eres fiel, tú te levantaste, tú seguiste, tú no te rendiste, tú fuiste ejemplo, tú llevaste en alto la bandera del evangelio. Yo puedo contar contigo. Tú no varías, tú no fluctúas, tú no cambias, tú no eres circunstancial. Hermano, Dios quiere cristianos no circunstanciales. ¿Por qué no están de pie? Tengan la bondad. El salmista dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Hermano, qué buenos esos cristianos que no los mueve nadie. A Job le dijeron: maldice a Dios y muérete, y él dijo: aunque él me matare, en él esperaré. Hermano, eso es estabilidad. Yo no creo que usted haya comenzado la vida cristiana para que lo veamos manteca en una cantina, en un grill, en un lugar. No, hermano, usted no comenzó no, hermano, comenzamos este evangelio